Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Y bueno, como todos los martes, listo para analizar la actualidad, excepto la semana pasada, ¿verdad? Que la semana pasada fue un lunes, pero volvemos a la normalidad. Ya está junto a nosotros Cristian Pizarro, editor del cuerpo de reportajes de El Mercurio. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, Mara. ¿Cómo están? ¿Qué tal, José Francisco? Muy bien, muchas gracias, Cristian. Bueno, estamos en un contexto noticioso, están pasando cosas en materia de salud y SAPRES, pero hay un hecho que ayer fue bastante polémico respecto a la asistencia del jefe de asesores del presidente de la República, Miguel Crispi, a la comisión investigadora sobre el caso Monsalve. ¿Qué te pareció esa actuación? ¿Cómo se ve? Uno vio en algún momento a un Miguel Crispi un poco descolocado, cierta tensión. ¿Cómo lo viste tú? A ver, yo la verdad que no tenía ninguna expectativa en cuanto a lo que iba a hacer esa concurrencia a la comisión del Congreso, porque no es primera vez que a él se le invita, cita, no sé cuál es la figura exacta. La vez anterior, que fue, si mal no recuerdo, a raíz del tema del caso Hermosilla también, efectivamente, por ese tema, digamos, mal que mal, Hermosilla había sido su abogado. Y claro, ese libreto que llevó de prácticamente mantener silencio, de no contestar ciertas preguntas, amparándose en la confidencialidad de su rol con el presidente, yo creo que únicamente asistió para que no se armara de nuevo la polémica que se armó la vez anterior. Claro. Respecto de por qué no concurre, tiene obligación de concurrir, en fin. Esta vez, en ese sentido, el diseño fue correcto porque no hubo espacio para esa discusión, y en la discusión se trasladó más bien al contenido de sus declaraciones, pero claro, nadie está obligado a decir lo que no quiera decir, ¿no? Entonces, yo nunca tuve mucha expectativa, la verdad, respecto de lo que iba a hacer esto, y me pareció un poquito una puesta en escena, ¿cierto? Ahora, pero yo quisiera hacer un doble clic, como dicen por ahí en alguna radio de la competencia, digamos, respecto del segundo viso, porque dos consideraciones. Una, el segundo viso es una asesoría directa al presidente de la República. Esta es una figura que existe en Chile con distintos formatos y modalidades, bueno, desde casi siempre, digámoslo así, por lo menos en la época militar existía, después en la época de Patricio Aylwin, y ahí para adelante se fue sofisticando. Probablemente llegó a su expresión más culminante con Ricardo Lagos, ese jefe de asesores, era cierto Ernesto Tone, claro, y compañía limitada, en fin, pero ese elenco de personas no están para generarle problemas al presidente, están para ayudar a tomar decisiones al jefe de Estado, al primer mandatario, cualquiera que éste sea. Por lo tanto, el nivel de protagonismo que ha tenido este segundo piso del presidente Boric da cuenta que ahí también hay un problema de diseño, por cuanto el protagonismo ha sido excesivo. Ni el señor Otone, ni Cristian Larroulé, ni ninguno de los ex segundos pisos concurrieron a comisiones investigadoras, aún incluso en circunstancias tanto más delicadas que esta, digamos. Y por lo tanto, bueno, yo creo que habría que pensarse, si yo fuera presidente, cosa que no va a ocurrir para la tranquilidad de los auditores, con un elenco de esta naturaleza en el segundo piso, algo me está fallando, digamos. Y aquí encadeno con lo segundo. Una de las discusiones que ha habido al interior del oficialismo, y lo he conversado esto directamente con algunos dirigentes del PS, es que ellos advierten que si bien en el gabinete hay presencia del mundo del socialismo democrático, sin embargo, en el segundo piso no hay nadie de que provenga de ese mundo. Y que ellos estiman que ahí faltaría una persona con más carrete, con más experiencia, que a lo mejor ciertamente pueda ayudar a un elenco más juvenil, como es el que acompaña al presidente, Crispi y compañía. Durán tal vez menos, ¿cierto? Pero el resto son todos muy, muy junior, con una mirada distinta, y ahí en ese espacio no se da, y se lo ha pedido, me consta, como digo, altos dirigentes del Partido Socialista, y el presidente no ha querido abrir ese espacio más allá
del mundo frente amplista que hoy día lo monopoliza y lo acompaña en esa labor de asesoría. Cristian, mira, como periodistas sí que nos dedicamos a las comunicaciones, uno siempre tiene como esta visión de decir, a ver, ¿dónde está la estrategia acá? Porque finalmente uno espera que del segundo piso vengan o provengan ciertas estrategias comunicacionales de cómo se van a manejar ciertas situaciones. Tú estás en una comisión investigadora y Crispi es llamado a declarar. Uno pensaría, así a la rápida, de que sobre todo la postura que tiene el presidente de estar disponible a responder preguntas, a ser parte de los procesos, de transparentar las cosas, el ejercicio de la moneda sea más o menos similar. Decir, ok, Crispi vaya a la comisión y en el fondo con una estrategia, por supuesto, detrás de lo que va y lo que no va a contestar, porque eso es evidente, ¿no? Nadie llega tonta y a loca a una comisión como esa. Pero finalmente esto es negarse a participar de una instancia para transparentar algo muy, muy oscuro que está pasando dentro de la moneda y que tiene la agenda pública completamente tomada. Entonces, ¿qué te parece a ti un poco, no solo desde lo práctico, sino que lo comunicacional, cómo lo está manejando el gobierno y a ti, qué te parece que termina reflejando? A ver, es que el problema del caso Monsalve involucra al propio presidente, como hemos visto, y a la propia ministra Toá en primera línea, por decirlo así. Y en consecuencia, el elenco de este segundo piso es actor de reparto en este problema. No son protagónicos, son actores de reparto. Entonces, yo creo que lo que se hizo ante la concurrencia de ayer al Congreso fue contener daño, es decir, que no se abriera un boquete adicional al que ya está abierto con esta comparecencia de los asesores del presidente a la Cámara. Y en ese sentido, me parece que el diseño no iba a ser nunca impecable desde el punto de vista que iba a tener obviamente objeciones de la oposición y todo, pero yo creo que no es equivocado lo que se hizo. No sé si me explico bien, porque si se hubiera sido especialmente locuaz en esa comparecencia, se habría abierto otro flanco de problema. Y hoy día el gobierno lo que necesita es no seguir abriendo flancos en esta materia, mantener los que están y tratar de ir cerrando los que tiene. Y los que tiene principales, porque, a ver, este tema no llegó, Mara, al presidente a través de sus asesores del segundo piso. Este tema llegó a través de la ministra del Interior. En consecuencia, esa es la vía más compleja que ellos están tratando de resolver. Si este caso hubiera llegado a Crispi o a Durán en primera instancia y hubieran sido ellos los que tuvieran por primera vez que haber concurrido al despacho presidencial y planteado esto, estaríamos en el mismo tipo de problema, pero con otros protagonistas. No sé si me explico bien. En consecuencia, ellos lo que tienen que hacer aquí es tratar de pasar, de no abrir un nuevo frente, repito, porque han tenido un protagonismo, a mi juicio, excesivo para la función que desempeñan. Ellos tienen que ser escudos protectores del presidente, y en cambio, como los tienen entre ceja y ceja, sobre todo los parlamentarios de la oposición, y la concurrencia y la invitación, entre comillas, a ellos a la comisión no es casualidad. Yo no sé si hubieran otros asesores presidenciales, aunque los resultados fueran los mismos de lo que ocurrió, si los convocarían. No sé si porque a Crispi le tienen ganas también, ¿ah? Y hace rato que lo andan de alguna manera buscando, y pueden haber buenas razones para buscarlo, si no digo que no, pero lo que se intenta ahí es claramente, más que hacer luz sobre las causas del problema, es finalmente generar un punto también político, y el gobierno lo entiende así, y por lo tanto se plantea frente a esa comparecencia con también una lógica de control de daño. Bueno, y no sé, a ver,
Sí. No digo que esté bien, pero es lo que yo leo de lo que se hizo. Ese es el punto. Bueno, es que ahí una de las cosas que se plantean es el rol del propio Miguel Crispi, porque la figura de Miguel Crispi en particular fue diputado y fue, bueno, obviamente uno de los fundadores o impulsores del Frente Amplio, y Miguel Crispi como diputado era muy lapidario en las comisiones investigadoras. Yo me acuerdo perfectamente de la comisión investigadora del coronavirus, la comisión de salud también, donde participaba Miguel Crispi, y su rol era bastante particular. Si alguien de esa comisión, alguno de los invitados de esa comisión, en particular los funcionarios de la salud, hubieran respondido con la soberbia y altanería con la que respondió Miguel Crispi, de decir, eso ya fue respondido, misma respuesta, a mí me parece que al diputado Miguel Crispi le parecería indignante. Por otro lado también, es algo de lo que comentas tú, Cristian Pizarro, también hay una cuestión como claro, ¿cuál es el rol de los asesores presidenciales o los asesores en general de cualquier autoridad política? Y si esa información debiera o es al menos deseable que sea pública, porque ahí hay un área gris bien potente, porque claro, dentro del ejercicio de la deliberación, yo defiendo el derecho de las autoridades y de los asesores de decir las barbaridades que quieran, y eso no debería ser público, porque lo relevante son las acciones que toman y cuál es el razonamiento para tomar esas acciones, pero ahí a la deliberación ya abre otro tipo de espacio. Entonces ahí también hay un espacio donde claro, hay un punto, pero en la forma quizá la reserva moral del Frente Amplio no lo hubiera permitido jamás siendo oposición. Es que lo que pasa, José Francisco, con esa línea de razonamiento es que como el mundo del Frente Amplio tiene este tipo de contradicciones estructurales, hay tantas cosas que no hacen hoy y que hicieron ayer, que casi es un sello distintivo. Aprueban proyectos hoy, incluso se vanaglorian de la aprobación de ciertos temas y proyectos en circunstancias que hace 3, 4, 5 años, como dices tú, respecto de cuando muchos de las actuales autoridades fueron diputados, simplemente le negaron la sal y el agua a la administración anterior, y los proyectos pueden ser prácticamente los mismos en materias sumamente complejas, por ejemplo, en temas de seguridad. Entonces, estas vueltas de carnero, lo hemos conversado, vienen del presidente para abajo, ¿cierto? Sí. Del presidente para abajo. Entonces, tampoco nos extrañemos, ¿cierto? Ahora, no me parece bien, ahora eso yo estoy de acuerdo. Lo que hago es constatar un hecho. Tú tienes razón en que la actitud de Crispi ante la comisión es de una altanería y de una arrogancia inaceptable. En eso también estoy de acuerdo. Me parece que da cuenta de una especie de una superioridad moral, finalmente, que no se diluye, porque yo creo que el rol de ellos como asesores presidenciales o de toda autoridad, como dices tú, es un rol que está bastante claro, y yo creo que el presidente tiene el derecho, ¿cierto? Y sería una mala señal que no consultara con sus asesores. Ahora, los asesores no son quienes toman las decisiones. Los asesores en sus diagnósticos o en sus apreciaciones de la situación se pueden equivocar. El presidente puede o no hacerle caso a esos asesores. En fin, la cantidad de combinaciones que hay son infinitas. Pero claro, concurrir con esa altanería y con esa soberbia a la comisión da cuenta de que al final la relación, ¿cierto?, está absolutamente, ¿cómo decirlo?, electrificada, porque solo desde una figura o una persona que está completamente disconforme y molesta. Yo repito, él no habría ido de no haber acontecido lo que ocurrió la otra vez. Y habrían, si hubiera esta sido la primera vez que lo convocan a una comisión, yo aseguro que no va. Y se habría armado ahora la polémica que se armó hace varios meses atrás. Claro, que tuvo que intervenir la Contraloría. Y ahora fue, pero con pésima cara, porque no quiere ir y no quiere concurrir
y hizo lo que vimos, claramente. Con una pataleta. Finalmente no quiero ir. Exactamente. No, voy a ir, pero claro, como los niños chicos. Claro, voy a ir, de pero se van a dar cuenta que conmigo no van a sacar nada en esta cuestión. Es una pataleta un poco, en términos más coloquiales. Exactamente. Sí, el tema que voy a... Sí, no, que quería profundizar en algo, Cristian, que ¿no te parece que estas vueltas de comisión investigadora, de a quién citamos, no, también tiene relación con que el gobierno no utiliza válvulas de escape? Es decir, antes lo normal hubiese sido que al menos en un caso como el de Monsalve, con todo lo que ha implicado, alguien renunciara por último por responsabilidad política. Pero como hoy día eso no existe, como que nadie paga costos políticos, y los costos del caso Monsalve lo han pagado dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, terminamos en como especie de performance, para no decir algo más despectivo, que finalmente termina siendo un sinsentido, que va Miguel Crispi, dice las pachotadas que dice, y no pasa nada, y queda todo exactamente igual. Oye, sí, y a eso agregarle un poco, porque yo creo que es parte de la minuta a raíz de esto mismo, de las declaraciones que han dado ministros y otros respecto al tema de estamos en un periodo de aprendizaje. Lo han dicho todos, estamos aprendiendo. Un poco ha sido la respuesta que han dado a actitudes como esta o situaciones como esta. Un poco sumarle a la pregunta de José Francisco, si tú crees que esta frase un poco está tratando de responder a esa... aquí nadie se hace responsable de lo que está pasando. A ver, yo creo que son un poquito dos cosas distintas. Lo primero, efectivamente, este es un elenco gobernante, tanto en su afluente Frente Amplista PC como en el mundillo del socialismo democrático, que también hoy día concurre, ¿cierto?, al poder, en donde efectivamente las responsabilidades políticas no se hacen efectivas. Y esto tiene mucho que ver, creo yo, con la personalidad del presidente. El presidente tiene esta idea de que traiciona a sus cercanos si es que los deja y los abandona. Y vimos casos como Giorgio Jackson, en que ya la cuestión fue total y absolutamente desmedida. Y bueno, tuvo que tomar una decisión que si de él hubiera dependido, del presidente, no la habría tomado. No, claro. No la habría tomado. Su natural es lo que vemos, es que no se hacen, ¿cierto? Porque la causa que los convoca y los une es más fuerte y superior respecto de estos traspiés que los compañeros de ruta puedan cometer. Finalmente esa es la ecuación que hay detrás de por qué no se exige la responsabilidad política, como se ha exigido en gobiernos anteriores. Evidentemente todo gobierno cuida a sus funcionarios y trata de no desprenderse a la primera, porque parte del juego, estos embates que las oposiciones, cualquiera que sean, las emprende contra el gobierno para que los gobiernos vayan perdiendo sus actores, sus ministros, etcétera. Pero aquí hay un rasgo de esa naturaleza que está total y absolutamente sobredimensionado. Aquí, ¿cierto? Como son compañeros de ruta, a nadie se le exige, porque están todos haciendo un tipo de aporte u otro a la causa total, a la causa final, etcétera, etcétera. Una cosa un tanto, ¿cierto?, mítica de ese orden, creo yo. Y respecto a lo que dice la Mara, que era Mara, ¿qué cosa? Se me olvidó. El tema, estamos aprendiendo, un proceso de aprendizaje. No, yo creo que esa, como en el fondo ha habido tanta insistencia, y el argumento que más ha quedado instalado en la opinión pública es que son un grupo de gente muy amateur en el ejercicio del poder, en estos niveles por lo menos. Bueno, yo creo que se han dado cuenta que tiene algún rédito el salir a pedir un poquito de disculpas. Y creo que las disculpas que más logran pedir es decir, estamos aprendiendo. Es como la manera, volviendo a la pataleta, al ejemplo de la pataleta, cuando uno le dice al niño, oye, esto no se hace, esto no corresponde, este tipo, ya, pídele perdón a la hermana. Y ahí viene una frase que nunca es muy convincente, pero es el mayor perdón al que se puede aspirar, digamos. Ya, bueno,
y ahí queda, digamos. ¿Ah? Aquí es lo mismo. No, mira, estamos aprendiendo. Ahora, después de 3 años en el poder, tú ya no puedes decir una cosa de ese tipo, porque es impresentable. Claro. Y segundo, o primero tendría que ser, tú no llegas a aprender a ser piloto de un transbordador espacial, porque para manejarlo necesitas ya saber. Es decir, no aprendes en vuelo. Claro. Vas a ¿cómo se llama? Porque tiene una dimensión, una importancia y una envergadura, la misión, que solo deben llegar a esa tarea los que saben. Entonces, es éticamente muy controvertido y diría yo, discutible que una persona que no está preparada para una tarea la asuma. Ahí viene el primer error. Y después de eso, bueno, yo creo que lo ocupan como una suerte de distractor para tratar de recoger el beneplácito de la gente que todavía pueda tener respecto del actual gobierno en ese tipo de materia una cierta buena fe para evaluar sus actuaciones, creo. Bien, bueno, como siempre, muy interesante conversación con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportaje del Mercurio, a quien le agradecemos, como siempre, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Cristian. Pero espero que nunca me toquen ustedes como diputados en una comisión investigadora. Vamos, ¿Qué? vamos a ver. Entonces, no tenemos problema para hablar en todo caso. No nos vamos a quedar callados. No, así veo, por eso digo, qué susto. Es más entretenida. Bueno, muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.